Mi marido me llamó. No me esperes despierta. Estoy con mi jefe. Pero esa noche vi su auto. Ella preparó la cena como siempre. Puso la mesa, esperó. Y cuando el teléfono sonó, jamás imaginó que esa llamada sería el principio de una verdad que llevaba años dormida. Estoy con mi jefe, dijo él. Pero una intuición, esas que nunca fallan, la llevó a salir. Una botella de vino, una caminata sin rumbo, y un coche estacionado frente a un lugar que ninguna esposa quiere conocer. Lo que empezó como una sospecha silenciosa se convirtió en un plan. Una mujer que no gritó, que no rogó, pero que preparó, en silencio, la caída más elegante y dolorosa que alguien haya visto. Porque a veces, la venganza no llega con gritos. Llega con pruebas, con clase, y delante de todos. Quédate hasta el final para descubrir cómo una mujer traicionada dejó de esperar y aprendió a brillar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos leerte. Había noches que no dejaban respirar. No por el calor ni por el frío, sino por esa sensación espesa que se cuela por la garganta cuando uno presiente que algo va mal. Clara lo sintió al caer la tarde. Julián solía llegar entre 8 y 9, quejándose del tráfico, del jefe, de la vida en general. Pero esa noche no había mensajes, ni llamadas, ni rastros. Solo silencio. Ella sirvió la cena como de costumbre, aunque sin fe. Se sentó frente a su plato, pero no comió. Tenía los ojos clavados en el celular, como si fuera una bomba a punto de estallar. Y cuando sonó, ni siquiera se sorprendió. No me esperes despierta. Estoy con mi jefe, dijo él, sin el menor temblor en la voz. Clara no respondió de inmediato. Se quedó con el teléfono pegado al oído, como si necesitara que repitiera, como si el alma le pidiera confirmación. Pero no hubo más. Solo el clic seco de la llamada terminada. Julián no preguntó si ella estaba bien, si necesitaba algo, si acaso respiraba. No se molestó en mentir bien. Ni una excusa elaborada, ni una pizca de culpa. Algo en esa indiferencia le caló hondo. Clara dejó el celular sobre la mesa, se levantó lentamente y se dirigió a la cocina. Metió la comida en el refrigerador, lavó los platos con manos que temblaban. En un acto reflejo, se puso su abrigo. No sabía exactamente por qué, pero algo en su cuerpo la empujaba a salir. No era para buscarlo. Era como si el universo quisiera mostrarle algo y ella, sin saberlo, aceptara. Bajó las escaleras del edificio en silencio, con el corazón dando martillazos en el pecho. Caminó hasta la tienda de la esquina por una botella de vino, más por tener una excusa que por deseo. El barrio dormía, como tantas otras veces, pero había algo distinto esa noche. El aire olía raro, como a lluvia con mentiras. Y entonces lo vio. Fue como si el universo le gritara la verdad, sin decir una palabra. El coche de Julián. Ahí, estacionado frente al Hotel Sevilla. Un lugar que conocía solo por referencias. Barato, discreto, el típico agujero donde los secretos se desnudan sin nombres. Su primer impulso fue negar lo que veía. Puede que sea otro coche igual, pensó. Quizá lo dejó ahí y fue a otro lado. Pero el corazón sabe. Y el corazón de Clara le gritaba que no había error. Era su coche, con su rayón en el costado, con su adhesivo de la universidad, con su dolor estacionado frente a un motel de quinta. No se acercó, no fue capaz. Se quedó al otro lado de la calle, paralizada, abrazando la botella como si fuera un salvavidas. Pensó en tantas cosas a la vez que su mente quedó en blanco. ¿Qué hacía él ahí? ¿Con quién? ¿Desde cuándo? Una parte de ella quiso entrar al hotel, gritar su nombre, romper todo, pero no lo hizo. Se dio cuenta de que no quería una escena. No quería convertir su dolor en espectáculo. No esa noche. Esa noche solo quería comprender, respirar, no desmoronarse en medio de la calle. Volvió caminando, paso a paso, como si tuviera que pensar cada movimiento. Nadie la miró, pero ella sentía que todos los ojos del mundo estaban clavados en su espalda. Llegó al edificio, subió las escaleras, entró en su casa como si fuera una intrusa. Encendió una vela, sirvió una copa de vino y se sentó. El silencio se hizo espeso. Julián no volvería hasta tarde, y cuando lo hiciera, no sabría que Clara ya no era la misma. Algo dentro de ella se había roto en mil partes, pero al mismo tiempo, una parte que estaba dormida empezaba a despertar. Se quedó pensando en los últimos meses, en cómo la trataba como si fuera un mueble, en las veces que salía y volvía con excusas pobres, en cómo había dejado de tocarla, de mirarla,
de llamarla por su nombre. Y entendió que ese "no me esperes despierta" era más que una frase. Era una declaración. Un "ya no me importas". Un "no eres parte de mi mundo". Y eso dolía más que cualquier sospecha. Apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, cerró los ojos y dejó que las lágrimas bajaran sin pelear. No era la primera vez que lloraba por él, pero sí era la primera vez que sentía que lloraba por sí misma, por haberse callado tanto, por haberse conformado, por haber aceptado migajas creyendo que era amor. En ese instante, sin decirlo en voz alta, Clara hizo una promesa. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas, pero iba a recuperar su dignidad. No sería esa mujer que espera resignada. Sería una mujer superadora. Dolida, sí, pero de pie. Quizá nadie le enseñó a enfrentar una traición, pero esa noche aprendió que el instinto nunca miente. Que cuando el cuerpo tiembla sin frío y el corazón se cierra en un puño, es porque algo se está rompiendo. Y a veces, hay que dejar que se rompa todo para volver a empezar desde los escombros. Esa noche, Clara no habló con nadie. No gritó, no escribió, solo sintió, como si su alma la estuviera preparando para una guerra emocional que, aunque no sabía, ya había comenzado. Las horas pasaron. Julián volvió casi a las 3 de la mañana. Olía a perfume barato y no dijo nada más allá de un "estoy muerto de cansancio". Se quitó los zapatos en la sala, tiró la chaqueta en el sillón y fue directo a la cama. Ni siquiera la miró. Clara, desde la cocina, lo observó irse. Y en ese silencio, supo que algo cambiaría. No de un día para otro, pero cambiaría. Porque cuando una mujer empieza a despertar, ya nada la vuelve a dormir del todo. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana como si nada hubiera pasado. Pero dentro de Clara, todo había cambiado. No durmió más de 2 horas. Se quedó viendo el techo, escuchando el reloj de pared como si cada tic-tac la empujara más hacia el abismo. Julián dormía a su lado, respirando con ese ronquido leve que ella conocía tan bien, pero que ahora le parecía el sonido de una mentira con forma humana. No quiso moverse. Lo miró fijamente, preguntándose cómo era posible que pudiera dormir tan tranquilo, sabiendo que la había dejado sola, sabiendo que estaba traicionando todo lo que alguna vez prometió. Porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es ver el coche de tu marido frente a un hotel de paso. No dijo una sola palabra durante el desayuno. Él tampoco. Comieron en silencio, como si fueran dos desconocidos que compartían mesa en un aeropuerto. Julián hablaba por el móvil con alguien del trabajo y se reía como si la vida fuera perfecta. Clara solo lo observaba. Por dentro, todo le dolía: los brazos, el pecho, la espalda, pero sobre todo el orgullo. La mente le decía que tenía que gritarle todo, pero el corazón le susurraba que esperara, que necesitaba más. Más pruebas, más certezas, más fuerza. No quería una discusión más. Quería justicia. Quería algo irreversible. A media mañana, esperó que él saliera para el trabajo y, apenas cerró la puerta, se arregló rápidamente. Algo dentro de ella la empujaba a volver al hotel. Tenía que comprobarlo. Tenía que saber si eso había sido una pesadilla o la confirmación de que su vida era una farsa con cortinas bonitas. Tomó un taxi. No quería llevar su coche. No quería que nadie la reconociera. El trayecto fue corto, pero cada semáforo parecía un juicio silencioso. El corazón le palpitaba en los oídos. Le sudaban las manos. Cuando bajó frente al Hotel Sevilla, sintió que el estómago se le subía hasta el pecho. Entró con paso decidido, aunque por dentro se sentía como una niña perdida. El lugar olía a desinfectante viejo y a desesperación. La recepción era pequeña, con una planta artificial y un televisor que pasaba videos musicales sin volumen. Detrás del mostrador, un hombre con cara de aburrido la miró sin levantar la cabeza del libro que leía. «Buenos días», dijo Clara, intentando sonar natural. «Estuve aquí anoche y creo que dejé un pendiente en la habitación. No recuerdo el número, pero era en el 4º piso». El recepcionista ni parpadeó. «Nombre de la reserva, señora. No estaba a mi nombre. Vine con mi pareja». Le tembló un poco la voz. «Se llama Julián. No sé si está registrado con su nombre real». El hombre la observó con un dejo de lástima, como si ya hubiera visto ese tipo de escenas miles de veces. Miró en la computadora, tecleó sin apuro y luego dijo algo que hizo que el mundo de Clara se partiera en dos. «Él viene casi todos los miércoles. Siempre solicita las habitaciones del 4º piso. No suele repetir el número. ¿Sabe el color del objeto que perdió?»
Clara no pudo responder. Asintió con una sonrisa rota, agradeció con un hilo de voz y salió del hotel como quien escapa de un incendio. Caminó 3 cuadras sin rumbo, con el alma deshecha. Le temblaban las piernas. Se sentó en una banca del parque y por fin, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar sin esconderse. Las lágrimas caían sin control. No solo por Julián, no solo por la traición. Lloraba por todo lo que había aceptado en silencio. Por todas las veces que pensó que no era suficiente. Por cada noche que esperó despierta creyendo en promesas huecas. No sabía cuánto tiempo pasó ahí. Una señora mayor se le acercó y le ofreció un pañuelo. Clara lo aceptó con gratitud muda. A veces los extraños ven más que los cercanos. Respiró hondo, limpió su cara y se prometió algo. No volvería a esa banca siendo la misma mujer. Algo estaban haciendo en ella. Algo que aún no tenía forma, pero sí propósito. Y no era venganza. No todavía. Era recuperar su lugar en el mundo. Recuperarse a sí misma. Volvió a casa antes que Julián. Puso música, preparó café, fingió normalidad. Él llegó a las 8, con cara de fastidio. Se quejó del tráfico, del jefe, del clima. Dijo que necesitaba una ducha y luego algo de comer. Ni siquiera le preguntó cómo había estado su día. No notó sus ojos hinchados. No notó el silencio. Clara lo observó mientras se quitaba la camisa. Y fue ahí cuando lo vio. Una marca de lápiz labial en el cuello. Roja, del tono que ella jamás usaría. Julián se inmutó. Ni siquiera la escondió. Fue como si diera por sentado que ella no se atrevería a preguntar. ¿Y esa mancha? Dijo Clara, sin levantar la voz. ¿Qué? Ah, eso. Debe haber sido la secretaria. Se tropezó conmigo en el ascensor. Imagínate tú. Rió, como si fuera una anécdota divertida. Clara no dijo nada, ni una palabra más. No iba a discutir por una mancha. No ahora. La guerra emocional ya había comenzado. Y ella necesitaba estudiar al enemigo. Era tiempo de observar, de recolectar datos, de reconstruirse por dentro. El verdadero enfrentamiento llegaría. Pero cuando ella lo decidiera. No antes. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente a su lado, Clara tomó un cuaderno y escribió una sola frase en la primera página. Este es el principio del fin. Cerró el cuaderno, apagó la luz y dejó que el silencio llenara la habitación. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio que prometía futuro. Un silencio superador. Uno que no perdona ni olvida, pero que transforma. El alma también se cansa de cargar sola la verdad. Clara se dio cuenta de eso una mañana mientras miraba su reflejo en el espejo del baño. Los ojos ya no tenían brillo. La boca, antes vivaz, era ahora solo una línea recta de resistencia. Se sentía vacía y llena al mismo tiempo. Vacía de certezas. Llena de preguntas, rabia y silencios. No podía más. Necesitaba compartirlo con alguien. No para buscar consuelo, sino para encontrar claridad. Por eso llamó a Inés. No lo pensó 2 veces. No era una amiga cualquiera. Era su confidente, su hermana elegida. Esa persona que te conoce con solo mirarte. Cuando Inés atendió, bastó con oírle la voz para que Clara rompiera a llorar. ¿Dónde estás?, preguntó Inés sin rodeos. Voy para allá. Media hora después, estaban en la cocina. Clara con la misma taza de té frío entre las manos. Inés con el ceño fruncido, mordiéndose la lengua. Escuchó todo sin interrumpir. Desde la llamada, pasando por el hotel, hasta la mancha de labial. No dijo te lo dije. No hizo escándalo. Solo apretó la mano de Clara con fuerza y dijo, vamos a averiguar toda la verdad. Juntas. Fue la primera vez en días que Clara sintió que no estaba sola. Y aunque la herida seguía abierta, ese gesto fue un pequeño alivio. El plan empezó a tomar forma esa misma tarde. Inés se ofreció a entrar al Hotel Sevilla haciéndose pasar por una clienta interesada. Era audaz, práctica, sin miedo. Clara dudó, pero sabía que era la única forma de obtener pruebas sin levantar sospechas. Lo prepararon todo. Una historia creíble, un look sencillo pero llamativo, y un bolso con una pequeña cámara oculta. La idea era conseguir una reserva para el mismo día y horario en el que Julián solía ir. Querían saber qué decía, cómo actuaba, con quién llegaba. No bastaba con verlo desde lejos. Necesitaban datos, rostros, fechas. Era una operación emocional encubierta. Esa noche, Clara no durmió. Dio vueltas en la cama, imaginando 1000 escenarios.
Pensó en la posibilidad de que Julián sospechara. Pensó en la posibilidad de que todo saliera mal. Pero lo que más le dolía era pensar en lo que ya sabía, que su marido era otro con otras mujeres, que ella era apenas el decorado de su vida, un adorno que él dejaba en casa mientras salía a buscar emociones en otros cuerpos. Y eso era más desgarrador que cualquier escena de película, porque no era ficción, era su realidad, su vida, su casa, su cama. El día de la misión, Inés llegó puntual, con una sonrisa determinada y una carpeta en la mano. Clara la abrazó como si fuera su salvación. El plan era simple: entrar, reservar, hacer preguntas disimuladas, mirar los registros si se podía. Inés entró con paso firme. Clara esperó en un café cercano, con el celular temblando en las manos. Pasaron 15 minutos, luego 30. Cuando por fin sonó el teléfono, Clara casi lo deja caer. Todo confirmado, dijo Inés del otro lado. El muy cerdo viene los miércoles a las 6. Y no solo eso, parece que no siempre es la misma mujer. Clara se quedó muda. Sintió que el aire le faltaba. El estómago le dio un vuelco. ¿Cómo era posible? ¿Más de una? El dolor se duplicó. No era solo traición. Era humillación. Era desprecio. Era ver cómo alguien que se suponía debía cuidarte te tiraba al barro con las manos llenas. Clara agradeció a Inés y colgó. No lloró. Ya no. Esta vez sintió fuego. Por dentro. Por fuera. Por cada rincón de su cuerpo. Esa noche, Julián volvió a casa como siempre. Como si nada. Se quejó del tráfico. Dijo que su jefe estaba insoportable. Clara apenas lo escuchaba. Lo miraba y pensaba: este hombre me ve y no sabe que ya lo descubrí. Había una especie de poder en eso. Una fuerza nueva. Saber la verdad y dejarlo vivir en su mentira. Porque tarde o temprano, esa mentira se iba a derrumbar. Y Clara estaría lista para presenciar su caída. Ya no como víctima, sino como arquitecta de su propio renacimiento. Lo más duro no era la infidelidad. Era la indiferencia. El no haber notado su dolor, sus cambios, su silencio. Julián vivía tan dentro de sí mismo que ni siquiera se daba cuenta de que la mujer a su lado estaba dejando de amarlo, de admirarlo, de temerle. Y eso, en cierta forma, era más devastador que cualquier evidencia. Clara sabía que cada día de silencio era un ladrillo en el muro que la separaba de él. Y cuando el muro estuviera completo, no habría regreso posible. Pasaron los días. El miércoles se acercaba. Clara y Inés prepararon todo para seguirlo. Esta vez no desde lejos. Querían verlo entrar. Saber con quién. Capturar el momento exacto en que la traición dejaba de ser suposición para volverse imagen. Clara sentía miedo, pero también una adrenalina nueva. Como si, por fin, estuviera tomando las riendas de su historia. Como si ya no fuera una espectadora pasiva, sino una protagonista superadora, dueña de su propio guión. Miércoles, 18:03. Clara estaba dentro del auto de Inés, con las manos frías a pesar del calor. Cada segundo parecía eterno. El corazón no le latía, le martillaba el pecho. Inés, a su lado, mantenía la mirada en el retrovisor como si fuera parte de una película de espionaje. Y en cierta forma, lo era. Llevaban 20 minutos observando el estacionamiento del Hotel Sevilla desde la esquina. De pronto, Inés soltó un leve suspiro. Ahí estaba. El coche de Julián dobló la esquina y se detuvo justo frente a la entrada. Clara contuvo el aire. Lo conocía tanto, que hasta su forma de girar el volante le era familiar. Pero lo que no esperaba ver, era a ella. La puerta de copiloto se abrió y una joven bajó primero. Cabello liso, oscuro, suelto, vestido entallado, perfume que llegó hasta el auto de Clara con el primer golpe de viento. Altiva, segura, bonita, no deslumbrante, pero sí con ese brillo de quien se sabe deseada. Luego bajó Julián, sonriente, ligero, ni rastro del estrés del jefe exigente. Le tomó la mano y caminaron juntos hacia la recepción, como si fueran una pareja habitual, como si él no tuviera una esposa esperando en casa, como si Clara fuera solo un fantasma sin nombre. Inés levantó la cámara y tomó las fotos en silencio, sin necesidad de decir nada. Las imágenes eran prueba, pero también puñal. Clara no pudo mirar por más de 5 segundos. Bajó la cabeza y sintió que el mundo giraba al revés. No era solo verlo con otra mujer. Era ver que se reía, que la miraba como jamás la había mirado a ella en años. Era sentir en carne viva cómo alguien podía reemplazarte sin que le temblara el alma.
Lloró, sí, pero en silencio. Ya no eran lágrimas histéricas. Eran lágrimas de dignidad herida. Inés la abrazó con un brazo mientras seguía tomando fotos con el otro, como quien protege y documenta al mismo tiempo. No era solo una amiga, era una testigo, y Clara necesitaba testigos, porque su dolor era real, y lo iba a mostrar al mundo algún día. Pasaron 2 horas en el coche. No se dijeron mucho, solo esperaron. A las 20:12, Julián y la mujer salieron del hotel, riendo, como si acabaran de ver una comedia, como si el mundo no ardiera, como si Clara no existiera. Subieron al coche y se fueron. Clara y Inés lo siguieron discretamente hasta la avenida principal, donde la mujer bajó. Julián, como si nada, tomó dirección a casa. Esa normalidad fue lo que más dolió. Saber que podía ir de un cuerpo al otro y luego cenar contigo como si no pasara nada, como si no hubieras entregado tu vida entera por él. Clara no volvió directo a casa. Pidió a Inés que la dejara en un parque cercano. Necesitaba caminar, sentir el suelo bajo sus pies, ver otras caras, pensar, respirar. La traición ya no era una idea, era una imagen, un hecho, una fotografía que jamás podría borrar. Pero no se rompió, no esa vez. Por dentro, algo se endureció. Ya no era solo dolor, era estructura, era cimiento, era el comienzo de un nuevo plan. Clara no pensaba llorar más, al menos no sin motivo. Esa mujer que vio en el espejo retrovisor, reflejada junto a Julián, no era solo una amante, era el detonante. Y ella, Clara, iba a hacer de ese momento el inicio de su reconstrucción. Cuando volvió a casa, Julián ya estaba allí, duchado, cambiado, viendo televisión como si nada. Clara entró en silencio. No lo miró, ni lo saludó. Se encerró en el baño y se contempló en el espejo. Y fue ahí cuando se dio cuenta de algo. No se reconocía. Esa mujer con ojos apagados y hombros caídos no era ella. Era una versión distorsionada de sí misma. Una que Julián había moldeado con indiferencia, con críticas, con ausencias. Nunca más, se dijo. Y ese nunca más no fue un pensamiento. Fue un juramento, el primero de muchos. Julián intentó hablar. Dijo algo sobre el trabajo, sobre el tráfico, sobre lo difícil que había sido el día. Clara lo escuchó desde la cocina, mientras calentaba agua para un té. No respondió, ni una palabra, pero por dentro sentía que tenía el control. Él no sabía que ya no podía herirla más, porque el golpe más grande ya lo había recibido. Y sobrevivió. Y una mujer que sobrevive a una traición emocional así, ya no se detiene. Julián seguía creyendo que todo estaba como antes, que podía jugar a 2 mundos. Pero Clara ya no estaba en el suyo. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Clara revisó las fotos en su celular. Las amplió, las observó, las memorizó. Quería saber cada gesto, cada detalle, no por morbo, sino por estrategia, porque un día, esas imágenes tendrían valor. Y ese día no estaba tan lejos. Inés le había prometido ayudarla en todo. Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía ganar. No solo la batalla contra Julián, sino la más difícil, la de reencontrarse consigo misma, con su fuerza, con su voz, con su historia. Y sí, con su derecho a una vida emocionante. Sin mentiras. Al acostarse, cerró los ojos sin miedo. No soñó con él, ni con la otra. Soñó con un escenario, con luces, con palabras, con verdades expuestas. Era apenas un susurro en su mente, pero le dio paz. Julián respiraba a su lado como si nada, como si todo estuviera en su sitio. Pero lo que no sabía es que esa mujer a la que dejó esperando en casa, ahora se estaba levantando más fuerte que nunca. Y el mundo, tarde o temprano, lo vería. ¿Y tú? Si descubrieras que tu pareja lleva meses mintiéndote, pero él aún no sabe que tú lo sabes, ¿lo enfrentarías de inmediato o esperarías el momento perfecto para vengarte? El miércoles llegó como una tormenta anunciada. Clara no tenía dudas. Volvería al Hotel Sevilla. No por masoquismo, no por debilidad, sino porque necesitaba entender qué tan hondo era el agujero. Porque si iba a reconstruirse, tenía que saber cuánto se había roto. Y esta vez, no estaría sola. Inés la acompañaría nuevamente, pero con una diferencia. Ahora Clara tenía un cuaderno donde anotaba todo. Fechas, horas, detalles. Como si fuera una investigadora privada de su propio drama. Lo que no se nombra, no se enfrenta.
Había escrito en la primera página. Y ahora, ya no temía enfrentar nada. Llegaron al mismo punto de vigilancia de la semana anterior. Esta vez, Clara no temblaba. Tenía el cuerpo tenso, sí, pero la mirada firme. A las 17:55, el coche apareció otra vez. Mismo modelo, mismo conductor, misma seguridad en el rostro de Julián. Pero lo que le heló la sangre a Clara no fue verlo, sino ver que esta vez no bajó la mujer del espejo. Bajó otra, más alta, de cabello rubio, pantalón ajustado, tacones. Otra, como si fuera un turno más en la oficina del engaño. Clara se quedó sin aliento. Inés, por reflejo, ya tomaba las fotos. Pero esta vez no era necesario. El impacto era tan brutal que no hacía falta prueba. Bastaba con ese nuevo rostro. ¿Esa es otra?, preguntó Inés, sin poder creerlo. Clara no respondió. No podía. El alma se le partía en pedazos. Sentía náuseas, ganas de gritar, de patear la puerta del hotel, de romperlo todo, pero no lo hizo. Mantuvo la compostura, por fuera, porque por dentro, un huracán la arrasaba. Julián no tenía una aventura, tenía una costumbre, un circuito, un catálogo, y eso era 1000 veces peor. Era como si cada miércoles fuera una puñalada nueva. Clara no sabía cuántas mujeres había, pero ahora entendía que no se trataba de amor, ni de una conexión perdida. Era traición, cruda, fría, descarada. Se quedaron allí hasta que él salió del hotel, otra vez riendo, otra vez con la cara fresca. Subió al coche, dejó a la rubia en otra esquina de la ciudad y luego manejó como si nada, como si la rutina de la mentira fuera parte de su ADN. Clara lo siguió con la vista hasta que desapareció. Ya no lloraba, ya no sentía el mismo dolor agudo. Era otra cosa, una mezcla de asco y determinación, de indignación y foco. Había tocado fondo, y desde el fondo solo se puede subir. Inés le apretó el brazo con cariño, pero no dijo nada, porque sabía que no había consuelo posible para eso. En casa, Clara no se derrumbó. Cocinó como siempre, puso la mesa, se sentó, esperó. Julián llegó a las 21, como si nada. Traía una bolsa con postres y dijo: «Pensé que te gustarían estos, los vendían cerca del trabajo». Clara lo miró y asintió. Lo dejó hablar. Contó una historia sobre una reunión pesadísima, un cliente insoportable y un jefe que no deja respirar. Cada palabra era una burla, cada gesto, una bofetada emocional. Pero Clara se mantuvo en silencio, porque ya no se trataba de descubrir la verdad. La verdad estaba desnuda. Ahora se trataba de actuar con estrategia. Esa noche, abrió su cuaderno y escribió una nueva entrada. Julián, el hombre que tenía demasiado tiempo libre para una vida tan ocupada. Y se rió sola. Por primera vez en mucho tiempo, se rió. No porque estuviera bien, sino porque se estaba volviendo fuerte. Había algo superador en reconocer que ya no estaba esperando que él cambiara. No quería explicaciones. No quería perdones. Quería dignidad. Y eso no se negocia, ni se mendiga. Al día siguiente, Clara llamó a una terapeuta recomendada por Inés. Sabía que no podía atravesar todo sola, y aunque le costaba, decidió pedir ayuda. No porque estuviera rota, sino porque quería reconstruirse bien, sin repetir patrones, sin volver atrás. Y en la primera sesión, soltó una frase que la dejó temblando. Durante años, mi vida fue una historia donde yo era un personaje secundario. La psicóloga no dijo nada, solo sonrió con ternura, porque había algo hermoso en ver cómo una mujer reconocía que merecía protagonizar su propia vida. Esa semana, Clara empezó a dormir mejor, poco a poco, no porque las cosas mejoraran, sino porque su conciencia estaba más liviana. Sabía que lo que vendría no sería fácil, que la batalla emocional sería larga, pero también sabía que estaba despertando. Y cuando una mujer despierta, nadie la vuelve a dormir con mentiras. No Julián, no sus excusas, no sus caramelos baratos después del motel. Clara ya no era la misma. Y eso, Julián, todavía no lo veía. Pero lo vería. A veces, el alma busca instintivamente la luz. Y Clara, después de tantos días oscuros, la encontró en una tienda de barrio que ofrecía cursos de decoración de interiores. Pasó frente a esa vitrina por pura casualidad, o eso creyó al principio. Había un cartel pintado a mano que decía: «Redecora tu espacio, redescubre tu esencia».
Algo en esas palabras le tocó el pecho. No supo si era cursi, absurdo o profundamente verdadero. Pero entró. Y esa entrada no fue solo a una tienda. Fue el primer paso hacia una vida diferente. Porque cuando una mujer empieza a reconstruir sus espacios, también empieza a reconstruirse por dentro. El ambiente era acogedor. Mesas con muestras de telas, pizarras con ideas de color, una pequeña biblioteca con libros de diseño. La secretaria le explicó que el taller iniciaría la semana siguiente y que había un lugar disponible. Clara se inscribió sin pensarlo 2 veces. No sabía si tenía talento. No sabía si era su camino. Pero necesitaba algo. Algo que no fuera a esperar el próximo miércoles para descubrir con quién Julián la estaba traicionando. Necesitaba un espacio que le hablara de ella, no de él. Y si eso implicaba aprender a combinar cojines con cortinas, bienvenida fuera la lección. El primer día del curso llegó puntual. Se sentó en la segunda fila, con un cuaderno nuevo y la esperanza tímida de empezar algo. Fue entonces cuando lo vio. Sergio, alto, sereno, con el cabello ligeramente despeinado y una voz cálida que llenaba el aula sin esfuerzo. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía una presencia que imponía calma. Cuando empezó a hablar de la relación entre los colores y las emociones, Clara sintió que no solo le hablaba al grupo, sino a una parte dormida de su interior. El espacio donde vives refleja cómo te sientes, y también puede ayudarte a transformarte, dijo. Y ella, sin querer, se estremeció. Durante los primeros ejercicios, Sergio pasó junto a su mesa y le hizo una observación sobre los tonos que había elegido. Clara, un poco nerviosa, explicó su paleta. Él la escuchó con atención. No interrumpía, no corregía desde la soberbia, solo sugería desde la curiosidad. Tienes buen ojo, Clara. A veces, lo único que falta es confianza para atreverse con lo que ya sentimos por dentro. Fue solo una frase, pero a ella le quedó grabada. No porque viniera de un hombre, sino porque, por fin, alguien la había visto. No como esposa, no como víctima, como mujer. Ese día llegó a casa con muestras de tela, ideas nuevas y un brillo leve en la mirada. Julián estaba viendo televisión, como siempre. Le preguntó, sin interés real, dónde había estado. Clara contestó con calma, empecé un curso. No dio detalles, no buscaba aprobación. Solo lo dijo porque era parte de su día, no porque quisiera su atención. Julián asintió, mascando sin mirar, y volvió a su programa. Clara subió a su habitación y sacó los apuntes. Empezó a soñar con colores, con muebles, con texturas, con una casa que fuera suya, no solo por contrato, sino por alma. Durante las clases siguientes, Sergio empezó a notar algo en Clara. Su mirada intensa, su manera de elegir combinaciones arriesgadas, su silencio cargado de historia. No preguntaba, pero intuía. Y un día, después de clase, la invitó a quedarse unos minutos más para revisar un proyecto. Clara accedió, sorprendida. Mientras hablaban sobre cómo usar madera reciclada para una estantería, Sergio la miró y dijo, a veces uno no quiere rehacer su casa, pero cuando el techo se cae, no hay otra opción que reconstruir. Ella no respondió. No podía, pero lo entendió todo. No hablaron de sus vidas privadas. No había necesidad, pero había algo en el aire. Una tensión suave. Un reconocimiento entre dos personas que han conocido la herida, pero también la esperanza. Clara no lo buscaba, ni siquiera lo pensaba como una posibilidad real. Pero había algo emocionante en sentir que aún podía generar interés, que aún podía conectar, que la traición que cargaba no era lo único que definía su historia. Y eso, por sí solo, era un primer paso superador. Afuera, los miércoles seguían doliendo, pero dentro del aula, Clara empezaba a curarse. Con cada color que combinaba, con cada palabra que escribía, con cada silencio que Sergio respetaba. El taller no era solo un lugar de aprendizaje, era un refugio, un santuario, un espacio propio. Por primera vez, sentía que algo en su vida no giraba en torno a Julián, que su existencia no dependía de las decisiones de otro, que tenía derecho a desear, a crear, a redibujar su mundo desde cero. Empezó a imaginar nuevos espacios. No para la casa que compartía con Julián, sino para una futura. Una que aún no existía, pero que soñaba. Una donde ella pudiera ser la única dueña de sus pasos. Donde nadie la mandara a dormir sola, mientras mentía con otra. Donde el aire oliera a verdad, y no a perfume robado. Clara no sabía si ese lugar llegaría algún día, pero sabía que,
Mientras tanto, podía construirlo en su interior. Y eso ya era suficiente para empezar a vivir de nuevo. La traición no siempre llega de frente. A veces se cuela por las grietas más insospechadas, como un comentario suelto, una carcajada inoportuna, una frase dicha con ligereza que se clava como cuchillo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Clara un sábado cualquiera. Inés la había convencido de ir a una pequeña reunión en casa de unos conocidos. Nada sofisticado, gente del barrio, copas de vino, conversación ligera. Clara aceptó solo porque quería respirar otro aire. Dejar de ser la mujer que espía hoteles y volver, aunque fuera por una noche, a sentirse parte del mundo. Llegaron temprano. El ambiente era cálido, decorado con luces tenues y velas aromáticas. Clara se movía con cautela, saludando con una sonrisa medida. Algunos rostros conocidos, otros nuevos. No esperaban nada de esa noche, pero se permitió relajarse. Tomó un poco de vino, escuchó anécdotas, incluso rió discretamente con una historia de Inés sobre su gato neurótico. Por un momento, sintió que estaba bien, que lo peor había pasado, hasta que, sin querer, escuchó su nombre. Julián siempre dice que su esposa es como una pared blanca, no molesta, pero tampoco inspira, dijo una mujer, riendo con un tono burlón. Clara no se giró, pero el vaso que tenía en la mano se tensó tanto que pensó que estallaría. Otra voz, masculina, se sumó. Sí, sí. Una vez lo escuché decir que ella era tan aburrida que ni el silencio la notaba. Risas, varios. No supo cuántos. No quiso mirar. No necesitaba confirmar si eran amigos de él, conocidos suyos o simples entrometidos. Lo que importaba era que Julián la había expuesto. La había ridiculizado. No en la intimidad, no en una pelea, sino en círculos sociales. Clara sintió una vergüenza tan profunda que el suelo pareció moverse. Pero no huyó. Se quedó, tragó el nudo, miró su copa, respiró, no lloró, no hizo una escena. Eso habría sido regalarles la razón. En cambio, se acercó a Inés y le dijo al oído: «Voy al baño. No preguntes nada». Entró al pequeño baño del fondo de la casa y se miró en el espejo. Los ojos le brillaban, no por tristeza, por furia. Se tocó el pecho, como si intentara calmar el temblor que subía desde el estómago. Y en ese instante, comprendió algo. Lo que le dolía no era lo que decían, sino que una parte de ella había empezado a creerlo hace tiempo. Se había apagado. Se había hecho pequeña, invisible. Y ese era el crimen real. No el adulterio, sino la renuncia silenciosa a sí misma. Salió del baño como quien sale de una guerra interna. No con la victoria en los brazos, pero sí con una nueva claridad. En vez de regresar a la sala, buscó la terraza. Tomó aire, miró el cielo. Y ahí, sola, se prometió algo. Nadie volvería a llamarla una pared blanca. No se trataba de parecer interesante. Se trataba de recuperar la voz, de recordarse, de encenderse, de volver a ocupar espacios sin pedir permiso. Inés la encontró poco después. Le bastó mirarla para entender que algo había pasado. ¿Te hicieron daño?, preguntó, lista para sacar garras. No, dijo Clara, pero me recordaron que he dejado que me apaguen durante años. Y eso se acabó. La frase no era para Inés. Era para ella misma. Una declaración, un grito contenido que finalmente encontraba salida. En ese momento, Inés no dijo nada. Solo la abrazó, porque sabía que cuando una mujer habla así, es que ha tomado una decisión irreversible. Esa noche, al volver a casa, Clara no confrontó a Julián. No todavía. Él dormía, como siempre, boca arriba y sin remordimientos. Ella lo miró unos segundos. Lo que antes le provocaba angustia, ahora le provocaba una mezcla de compasión y desprecio. ¿Cómo puede dormir tan tranquilo sabiendo todo lo que ha destruido?, pensó. Pero ya no importaba, porque ahora, lo que se estaba reconstruyendo era ella. Y eso, tarde o temprano, lo aplastaría. Abrió su cuaderno. Escribió: «Soy más que el reflejo de sus palabras. Soy lo que me atrevo a hacer con mi historia». Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sentir que debía justificarse ante nadie. Porque la rabia, bien dirigida, no destruye, transforma. El silencio puede ser un arma más afilada que cualquier grito. Clara lo entendió con absoluta claridad una mañana de jueves, mientras ordenaba las fotos en su escritorio. Cada imagen era un fragmento de verdad que pesaba como una piedra.
Julián entrando al hotel. Julián con la mujer del espejo. Julián con la rubia. Julián riendo. Julián mintiendo con todo su cuerpo. Inés había sido impecable como aliada. Juntas reunieron más pruebas que un abogado en un juicio. Pero lo más sorprendente fue que Clara ya no lloraba al verlas. Las observaba con la frialdad de quien sabe que el dolor ya no tiene más terreno que conquistar. Decidieron imprimir las fotos, catalogarlas por fecha, acompañarlas con capturas de mensajes y algunos correos que Inés, con sus contactos, había logrado conseguir. No se trataba solo de tener evidencia para una confrontación. Clara ya no quería enfrentarlo en privado. Lo que buscaba ahora era precisión. Quería que todo lo que sentía fuera visible. Que el mundo viera que ella no estaba loca, ni paranoica, ni exagerada. Que había una historia detrás de su rostro cansado. Una historia real, dolorosa, pero emocionante en su reconstrucción. El dossier se convirtió en símbolo. Un diario silencioso del infierno que había soportado. Mientras tanto, las clases con Sergio se volvían un pequeño refugio. Un paréntesis en su semana. Allí no era la esposa traicionada. Era Clara, solo Clara, y eso era inmenso. Él la observaba de lejos, con ese respeto que pocos hombres tienen. La escuchaba, le hacía preguntas que no tenían dobles intenciones. Un día, mientras analizaban una propuesta de reforma para un loft, Sergio le dijo: a veces, los espacios también guardan secretos, pero cuando los vacías, puedes ver todo lo que no querías enfrentar. Clara se quedó en silencio, y él no pidió explicación, solo le sostuvo la mirada, y ella supo que él sabía. Una tarde, después de clase, Clara no volvió directamente a casa. Caminó por el centro, entró en una librería, hojeó libros de diseño, compró uno, se permitió un café sola, y mientras bebía, sintió algo nuevo. No felicidad, no aún, pero sí una especie de paz. Una calma entre tormentas, como si su alma se acomodara en otra frecuencia. No necesitaba contarle todo a Sergio, no necesitaba besarle, no necesitaba usarlo para llenar el vacío que Julián había dejado. Él no era un sustituto, era una posibilidad, lejana, tímida, pero viva. Y con eso bastaba por ahora. Julián, por su parte, empezaba a mostrar incomodidad. Notaba a Clara diferente, menos reactiva, menos servicial, más elegante, más distante, pero no decía nada. Quizá porque pensaba que el control aún era suyo, que, como siempre, ella olvidaría, perdonaría, tragaría su dolor. Pero lo que no sabía era que el silencio de Clara ya no era sumisión, era preparación. Ella no gritaba porque estaba armando su escenario, no discutía porque estaba perfeccionando su monólogo final. Y él solo sería el actor ridículo de su propia caída. Un sábado, Inés y Clara organizaron el dossier en una carpeta negra, sobria, elegante. Clara la sostuvo como si fuera una bomba cargada de memorias. Era curioso, todo lo que le había destrozado, ahora era una colección ordenada. Dolor en papel, humillación impresa, pero también poder. Porque cuando una mujer pone nombre a lo que vivió, ya nadie puede silenciarla. Guardó la carpeta en su closet, entre libros y ropa doblada, y se prometió que la sacaría cuando llegara el momento. No antes. Esa misma noche, Sergio le escribió. Le preguntó si quería asistir a una exposición de diseño local el fin de semana. Clara tardó en responder. No por miedo, sino por respeto a su propio proceso. Finalmente, dijo que sí, pero dejó claro que iría como amiga. Él entendió. Respondió con un simple "me basta con tu compañía". Y eso, sin más, la hizo sonreír. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien no la presionaba, no la manipulaba, no la usaba. Solo le pedía presencia. Y eso valía más que 1000 flores. El evento fue tranquilo. Rieron, hablaron de colores, de arquitectura, de cosas sin heridas. Clara se sintió liviana. Por primera vez en años, su nombre no estaba encadenado a un apellido, ni a un anillo, ni a un marido que la invisibilizaba. Era simplemente ella, Clara, una mujer que estaba volviendo a construirse desde las ruinas, pero con las paredes más firmes, con cimientos hechos de decisiones propias. Volvió a casa con el corazón sereno. Julián estaba dormido en el sofá. El televisor seguía encendido. Las luces apagadas. La misma escena de siempre, pero ya no la afectaba igual. Clara lo miró y, por un instante, sintió lástima, porque mientras ella avanzaba,
Él seguía girando en el mismo círculo, engañando, mintiendo, atrapado en un juego donde ya ni siquiera se daba cuenta de lo patético que se había vuelto. Y entonces, sin querer, pensó, el escándalo no va a ser mío, va a ser suyo, y lo va a merecer. ¿Y tú? ¿Crees que toda traición merece ser expuesta en público? ¿O a veces el silencio es un castigo más poderoso que el escándalo? Fue una mañana cualquiera, con el aroma del café recién hecho y la luz del sol colándose entre las cortinas. Clara hojeaba una revista de diseño sin muchas expectativas, cuando su celular vibró con una notificación que no esperaba. Era un mensaje de Sergio. No era una broma ni una excusa ligera. La estaba invitando a colaborar como asesora decorativa en un evento corporativo de gala. La propuesta la descolocó. Pensó, ¿qué podía aportar ella en un evento de esa magnitud? Pero Sergio fue claro. Clara, tu visión es sensible, elegante. Confío en tu gusto, y me encantaría que estés en el equipo. Se quedó varios minutos mirando el mensaje. No era solo una oportunidad laboral, era una validación emocional. Era alguien que le decía, sin adornos ni romanticismos, te veo, te respeto, confío en ti. Le temblaban los dedos al escribir su respuesta, pero lo hizo. Aceptó, no con la seguridad de una experta, pero sí con la valentía de alguien que se niega a seguir apagada. Y cuando lo envió, no lo supo, pero acababa de poner la primera piedra del escenario donde su venganza se haría inolvidable. Esa noche, mientras cenaban, Clara mencionó el evento. Julián no levantó la vista del teléfono. Solo murmuró algo como, ¿y tú qué vas a hacer en una gala? ¿Vas a servir copas? Luego rió. Esa risa, tan venenosa como seca, cayó sobre Clara como un recordatorio del desprecio sistemático al que la tenía acostumbrada. Pero esta vez, no le dolió. Le dio combustible. Te vas a tragar esa risa, Julián, pensó. Y sonrió en silencio. Porque cuando alguien que siempre te subestimó empieza a reír, es porque no tiene idea del golpe que se viene. Los días siguientes fueron de planificación. Sergio le presentó a los demás organizadores, y todos se mostraron encantados con sus ideas. Clara propuso una estética sobria, elegante, con toques de naturaleza. Diseñó una sección entera del evento donde la iluminación cambiaba con la música. Cada vez que hablaba, su voz sonaba más firme. Cada decisión tomada era una pequeña victoria. Se dio cuenta de que tenía talento. Pero, más que eso, se dio cuenta de que había empezado a ocupar su lugar con dignidad. No porque alguien se lo diera, sino porque ella lo tomó. Julián comenzó a notar el cambio. Clara llegaba más tarde. Sonreía sola. Se vestía mejor. Tenía brillo en los ojos. Y él, incapaz de leer el trasfondo, empezó a incomodarse. Una noche le preguntó, ¿y ese evento? ¿Vas a ir con alguien? Claro que sí, respondió Clara, con tono neutro. Voy con mi equipo. Y con Sergio. Julián parpadeó. No preguntó más. Pero desde ese día, comenzó a dejar caer comentarios pasivo-agresivos. Ese tal Sergio te manda muchos mensajes. No. Parece que ahora vives en esa gala. Clara no caía en provocaciones. Lo dejaba hablar. Pero por dentro, cada palabra de Julián era una confirmación de lo que ella ya sabía. Los hombres como él solo reaccionan cuando dejan de ser el centro. Un martes por la noche, Clara recibió una llamada del director general de la empresa que organizaba el evento. Había visto sus propuestas. Estaba impresionado. La invitó personalmente a asistir no solo como parte del equipo, sino como una de las oradoras invitadas. Quería que ella hablara del proceso creativo. Clara sintió vértigo. Era demasiado, pero también era justo, por todo lo que había soportado, por cada vez que le hicieron creer que no era suficiente, por cada miércoles de hotel, por cada vez que fue invisible. Inés fue la primera en saberlo. Celebraron con vino y lágrimas, porque para una mujer que fue traicionada, menospreciada y silenciada, ser escuchada en público es más que una oportunidad. Es una redención. Clara sabía que ese evento no era solo una gala. Era su trampolín, su escenario, el lugar donde la esposa sin brillo mostraría que no solo brillaba, sino que podía cegar. Esa noche, Julián encontró el cartón de invitación del evento en el comedor. Lo tomó entre las manos con desdén. Leyó el nombre de la empresa, el lugar, el horario, y el nombre de Clara impreso como asesora creativa. Su expresión cambió. Quiso disimular, pero sus cejas se fruncieron. Luego lanzó la tarjeta sobre la mesa y dijo, con sarcasmo, «Vaya, mira tú, la señora decoradora va a las galas ahora».
¿También vas a salir en la revista del barrio? Clara lo miró, con calma, y solo respondió: deberías venir. Va a ser memorable. No gritó, no discutió, no le devolvió la ironía. Solo soltó esa frase con tal firmeza que Julián, por un segundo, pareció perder el color del rostro, porque había algo en su tono, algo en sus ojos, algo en su seguridad, que sonaba a final anunciado. El salón del evento ya tomaba forma. Cortinas suaves, arreglos florales en tonos neutros, columnas de luces colgantes que caían como lluvia detenida. Clara observaba cada rincón como si fuera un templo en construcción. Era viernes por la tarde, y quedaban pocos días para la gala. Sergio llegó puntual, con los planos en mano y una sonrisa serena. Le ofreció un café antes de empezar el ensayo de iluminación. Clara aceptó. No era una cita, no aún, pero se sentía diferente. Como cuando dos personas saben que algo vibra en el aire, aunque ninguno lo diga en voz alta. Mientras caminaban entre estructuras, revisando focos y niveles de intensidad, Clara se permitió observar a Sergio de otro modo. Su manera de hablar, su paciencia, el respeto con que se dirigía a cada miembro del equipo. Nada en él era estridente. No había necesidad de impresionar, solo presencia. Clara pensó en Julián por un instante, en su tono mandón, su impaciencia, su forma de hacer sentir a todos como empleados. Y se sintió lejos, como si Julián perteneciera a otra vida, una que ya no dolía tanto como antes, pero que tampoco quería volver a tocar. Después del ensayo, se quedaron solos en el salón. Las luces quedaron en su punto exacto, cálidas, envolventes, íntimas. Sergio se sentó en una de las mesas decoradas, sin dejar de mirar a Clara. Dijo: ¿te has dado cuenta de lo que lograste? Este espacio era gris. Ahora, mira. Clara sonrió, bajando la mirada con modestia. Pero él no la dejó escapar. No me refiero solo al salón. Hablo de ti. Esa frase cayó como una gota en un lago inmóvil. Clara se quedó quieta. No sabía cómo responder. No sabía si quería responder. Se sentó frente a él, aún con las manos sobre sus planos, como si eso le diera seguridad. Sergio no insistió. Solo la observó con esa forma en la que se observa a alguien que se respeta de verdad. Sergio, empezó Clara, con voz baja. No estoy lista. Aún no. Hay demasiadas cosas rotas por dentro. No te estoy pidiendo nada, respondió él, sin moverse. Solo te estoy diciendo lo que veo. Y lo que veo, me gusta, me conmueve, no por lo que podríamos ser, sino por lo que tú estás volviendo a ser. Clara sintió que las palabras le temblaban en la boca. Hacía mucho que nadie la miraba sin exigencias, sin culpas, sin segundas intenciones. Y fue entonces cuando, sin querer, las lágrimas aparecieron. No eran lágrimas tristes. Eran esas que salen cuando el alma se afloja. Sergio no se levantó para abrazarla. No la invadió. Solo extendió la mano sobre la mesa, despacio, hasta rozar la suya. Y ahí se quedaron, en silencio. Dos personas compartiendo un mismo momento sin necesidad de explicarlo. Al volver a casa, Clara sentía el corazón liviano. Julián dormía en el sofá, con la televisión encendida como siempre. No lo despertó, no lo miró. Fue directo a su habitación. Se desvistió lentamente, se observó en el espejo y por primera vez en años, se sintió bella. No por el vestido, no por el maquillaje, por lo que había dentro. Por esa nueva Clara que estaba naciendo sin pedir permiso. Una mujer que podía ser fuerte sin ser dura, que podía llorar sin quebrarse, que podía volver a confiar, sin regalarse. Esa noche, escribió en su cuaderno: no sé si quiero amar de nuevo, pero si quiero vivir sin miedo. Y eso, para ella, era suficiente por ahora. Sergio no era el destino, era el paisaje amable en medio de una ruta dura. Y eso también era amor. Un tipo distinto, un tipo que no exige, no invade, no reemplaza. Solo acompaña. Y Clara, después de tanto, se permitía ser acompañada. El sobre era simple, blanco nacarado, con letras doradas en relieve. Dentro, la tarjeta anunciaba el evento más importante del trimestre para la empresa de arquitectura y diseño que organizaba la gala. Clara ya había recibido una por su rol como asesora creativa, pero esta tenía un destinatario distinto, Julián. La había solicitado personalmente Sergio, no por despecho ni por intención de provocar, sino porque confiaba en que, cuando todo estuviera listo, Clara sabría cómo usarla. Y ella la guardó en su bolso durante días,
como un comodín silencioso. No tenía prisa. Sabía que la caída se cocina a fuego lento. Una noche cualquiera, mientras Julián estaba ocupado con su celular, Clara dejó la invitación sobre la mesa del comedor, abierta. Lo hizo con toda intención, sin dramatismo, sin ponerle moño. Quería que la encontrara como quien descubre un secreto a medias. Julián la vio después de cenar. La tomó entre las manos y leyó con desgano, hasta que encontró el nombre de Clara entre los créditos de diseño. Frunció el ceño, dio la vuelta al sobre, lo volvió a leer y, como era de esperarse, lanzó una carcajada. ¿Asesora creativa? ¿Tú? Soltó, con sorna. ¿Ahora también diseñas eventos? ¿Qué sigue? ¿Vas a salir en la portada de alguna revista de decoración? Clara se limitó a levantar la vista. No dijo nada. Lo miró fijo, con una calma nueva, como si sus palabras rebotaran contra un escudo invisible. Luego tomó un sorbo de su té y respondió con una sola frase. Deberías venir. Va a ser memorable. La forma en que lo dijo hizo que Julián se desconcertara un segundo. No lo mostró, pero sus ojos lo delataron. Él, tan acostumbrado a tenerla bajo control, empezaba a percibir que algo había cambiado, que Clara ya no se defendía. Y eso, curiosamente, le inquietaba más que cualquier grito, porque el silencio de una mujer herida no es debilidad, es el preludio de algo grande. En los días siguientes, Clara se sumergió por completo en los detalles del evento. Era meticulosa, profesional, apasionada. Sergio la observaba con admiración, pero sin invadir. Le dejaba espacio, le daba margen. Y Clara agradecía eso más que cualquier piropo. A cada paso que daba, sentía que su versión más auténtica salía a la superficie. Ya no estaba esperando una validación. Ahora ella se convertía en la voz que antes necesitaba oír. Mientras tanto, Julián empezó a cambiar su actitud. No por arrepentimiento, sino por sospecha. Hacía preguntas casuales sobre el evento. ¿Quién más va? Es solo para arquitectos. ¿Puedo ir con alguien? Clara respondía con naturalidad, como si no le importara. Y en efecto, no le importaba. Podía ir con quien quisiera. Podía reír, beber, socializar. Pero esa noche no iba a reinar. Iba a arder. Inés, al tanto de todo, ayudaba con los últimos detalles del plan. Revisaban una y otra vez los documentos, las fotos, los correos impresos. El dossier estaba perfectamente curado. Clara incluso diseñó una presentación visual, una secuencia de imágenes que se mostraría en pantalla durante su discurso. Nadie sospecharía al inicio. Todo parecía parte del proyecto decorativo. Pero cuando llegara el momento, el giro sería brutal. El salón se convertiría en el escenario de una verdad imposible de ignorar. Clara no lo hacía por venganza ciega. No buscaba arruinarle la vida a Julián por despecho. Lo hacía por ella, por su versión de antes, por cada noche que lloró sin saber por qué, por cada mirada vacía que recibió, por cada burla disfrazada de comentario. Lo hacía para gritarle al mundo, sin levantar la voz, que una mujer traicionada no es una mujer rota. Es una mujer que se está reconstruyendo con los pedazos de lo que otros intentaron destruir. La noche previa al evento, mientras revisaba por última vez su carpeta, Clara encontró un papel con un dibujo que había hecho meses antes, en una de las primeras clases con Sergio. Era un boceto de un espacio amplio, con luz natural, paredes blancas y una mesa circular en el centro. Lo observó con ternura. Ese dibujo era más que un proyecto, era un reflejo de lo que estaba buscando. Un lugar donde pudiera existir sin pedir permiso. Guardó todo, cerró la carpeta, se miró al espejo, respiró hondo. «Vamos bien», dijo en voz baja, como si se lo dijera a la Clara del pasado. Un poco más. El reloj marcaba las 21 cuando Clara apagó la computadora. El salón estaba listo. Las pruebas de sonido superadas. La iluminación perfecta. El discurso, escrito y ensayado. El dossier, impreso y respaldado en una memoria USB. La presentación visual, programada para proyectarse justo al final de su intervención. Todo, absolutamente todo, estaba bajo control. Y sin embargo, su corazón latía con la misma intensidad que el primer día que descubrió aquel coche frente al Hotel Sevilla. No era miedo, era vértigo. El mismo que se siente cuando estás a punto de saltar y sabes que vas a volar. En casa, Julián veía televisión, con una cerveza en la mano y el mismo gesto de siempre. Durante días había preguntado con falsa curiosidad sobre el evento.
Clara había respondido con calma. Incluso lo animó a asistir. Le dijo que estaría rodeado de empresarios, arquitectos, diseñadores. Gente con poder. Julián, atrapado en su propio narcisismo, no pudo resistirse a la idea de ser parte de esa élite por una noche. Así que aceptó. Confirmó su asistencia como invitado de un viejo socio, que ni sabía bien de qué se trataba la gala, pero le había prometido una buena cena. Tráete a alguien si quieres, había dicho Clara. Y él, sin sospechar nada, respondió, tal vez lleve a Elena. Es buena para estas cosas. Clara no reaccionó. No levantó una ceja. No hizo un solo gesto. Simplemente asintió y le dijo, perfecto. Porque sabía que lo mejor que podía hacer era dejarlo caminar hacia su propia trampa, con total libertad. Cuanto más confiado llegara, mayor sería el impacto. Y ella no buscaba una escena de celos. No buscaba pelea. Buscaba verdad. Quería que el mundo viera lo que ella había soportado. No con lágrimas, con hechos, con pruebas, con dignidad. Esa noche, Clara sacó el vestido que había comprado en secreto. No era escandaloso. Era elegante, sobrio, atemporal. El tipo de vestido que no necesita brillar para ser inolvidable. Lo colgó frente al armario y lo observó largo rato. Luego se sentó frente al espejo, se desmaquilló, se peinó el cabello con lentitud. Cada movimiento era un acto de amor propio. Ya no se arreglaba para él, ni para nadie. Se arreglaba para la mujer que estaba volviendo a ser. Para la Clara que había estado enterrada bajo años de desprecio, rutina y migajas emocionales. En su escritorio, el dossier descansaba sobre una tela negra. Encima, la memoria USB. Al lado, un sobre con el nombre del director del evento, quien lo recibiría minutos antes de la presentación. Inés, por su parte, estaba lista para controlar la música, el micrófono y los detalles técnicos. El plan estaba ensayado al milímetro. Era imposible que fallara, pero si algo salía mal, Clara también estaba preparada, porque la verdadera victoria no era humillar a Julián, era haber recuperado el control de su vida. Sergio, aunque al tanto del acto final, no intervino. Le dijo que estaría ahí, entre el público, que no necesitaba saber los detalles. Solo quería verla brillar. No te olvides de mirar al frente, no hacia los lados. Tu historia se cuenta desde el centro del escenario. Y ella lo abrazó, no con deseo, no con miedo, con gratitud, porque, aunque su conexión era aún una posibilidad lejana, había algo en ese gesto que le devolvía fe. Una compañía sin juicio, sin presión, solo luz. Julián, esa noche, le preguntó si necesitaba ayuda para el gran día. Clara lo miró unos segundos y respondió, no, ya tengo todo lo que necesito. Y era cierto, tenía su verdad, tenía su fuerza, tenía a Inés, tenía a Sergio, pero, sobre todo, se tenía a sí misma. Esa mujer que años atrás habría suplicado por atención, ahora se preparaba para tomar el micrófono frente a una sala llena. No para reclamar, no para llorar, sino para hablar de diseño, de arte, de espacio. Finalmente, de verdad. Se acostó tarde, pero no dio vueltas. No lloró, no repasó viejas conversaciones. Simplemente cerró los ojos y durmió profundamente. Como quien ya ha dicho todo, aunque todavía no ha hablado. Como quien está en paz, justo antes de hacer temblar el mundo. El salón brillaba como nunca. Luces tenues, cristalería impecable, flores blancas que daban la sensación de caminar entre suspiros. La entrada principal estaba flanqueada por una alfombra color marfil que guiaba a los invitados hacia un mundo cuidadosamente diseñado para impresionar. Clara llegó antes que todos. No como asistente, no como acompañante, sino como parte del alma del evento. Llevaba el vestido que había elegido en silencio. Maquillaje sutil, cabello suelto y una postura que hablaba de calma y poder. Inés estaba junto a la mesa técnica, revisando los últimos ajustes de sonido y proyección. Sergio caminaba entre los diseñadores invitados, presentando a Clara con una mezcla de admiración y naturalidad que no pasaba desapercibida. Y ella sonreía, pero no una sonrisa impostada, sino una sonrisa serena, como quien sabe que la tormenta ya pasó, y lo que viene ahora es el renacer. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no era la esposa de alguien. Era alguien. A las 20:47, Julián entró al salón. Llevaba un traje oscuro, ajustado, de esos que usa cuando quiere impresionar. A su lado, Elena, la mujer del espejo,
Vestía rojo. Un rojo que exigía ser visto. Caminaron con seguridad, como si el lugar les perteneciera. Saludaron a algunos conocidos, se sirvieron una copa y comenzaron a pasear entre las mesas. Julián no buscaba a Clara. No imaginaba que ella estaría ya dentro, ni mucho menos que brillaría como brillaba. Y entonces ocurrió. La vio, de espaldas, al otro lado del salón, hablando con Sergio. Clara giró apenas el rostro, y Julián se detuvo. No fue inmediato. Tardó 3, 4 segundos en reconocerla. Pero cuando lo hizo, su expresión cambió. No fue asombro. Fue una incomodidad súbita, un pestañeo nervioso, un gesto apenas perceptible que delataba algo que nunca había sentido antes al verla. Inseguridad. ¿Esa es Clara?, preguntó Elena, tomándolo del brazo. Julián no respondió. Observaba, analizaba, intentaba entender por qué se le aceleraba el pulso. Clara lo miró, apenas, desde la distancia. Le sostuvo la mirada por un segundo, sin emoción, y luego volvió a su conversación como si él no importara, como si fuera uno más entre los tantos. Y en ese gesto, tan simple como devastador, Julián supo que algo había cambiado, que esa mujer que durante años lo esperó en silencio, ahora ya no lo esperaba. Durante la cena, Clara fue llamada al escenario por el director general del evento. Aplausos, respeto, reconocimiento. Subió con paso firme. Llevaba en sus manos una carpeta pequeña. El micrófono la esperaba. Se posicionó en el centro del escenario, justo debajo de la gran pantalla que proyectaba su nombre. Su voz, al tomar el micrófono, fue segura, pausada, serena. No había temblor, solo verdad. Buenas noches. Es un honor estar aquí, compartiendo este espacio con tantos profesionales a los que admiro. Este proyecto me devolvió más que inspiración. Me devolvió algo que pensé que había perdido, mi voz. Las miradas se cruzaban. Julián, desde la mesa 8, no apartaba los ojos de ella. Elena, sin entender del todo, seguía comiendo. Clara siguió. Cuando diseñamos un espacio, no solo pensamos en estética, pensamos en función, en historia, en verdad. Cada rincón cuenta algo. Y lo que quiero mostrarles esta noche no es solo diseño. Es lo que ocurre cuando decidimos volver a habitar nuestra historia con dignidad. En la pantalla, comenzaron a proyectarse imágenes de proceso creativo, planos, muestras, colores, texturas. Pero Julián estaba inquieto. Algo en ese discurso lo incomodaba. Como si cada palabra tuviera un segundo filo. Como si cada pausa escondiera una bomba. Miró a su alrededor. Algunos lo miraban a él, como si supieran algo que él no. Y Clara, con una sonrisa apenas dibujada, continuó su presentación. Sin prisa, sin miedo, sabiendo que el momento exacto para soltar la verdad estaba por llegar. Pero todavía no. El salón estaba en silencio. La voz de Clara flotaba en el aire como una melodía tranquila, casi hipnótica. A su espalda, las imágenes de su trabajo seguían en pantalla. Bocetos, planos, detalles técnicos, hasta que, poco a poco, el ritmo cambió. El fondo musical se detuvo. La última imagen quedó congelada. Clara hizo una pausa, respiró, y entonces dijo: pero hay algo más que quiero compartir con ustedes. Porque los espacios no se transforman con pintura ni muebles. Se transforman cuando la verdad entra por la puerta. Alguien en la sala hizo un gesto leve de extrañeza. En la mesa 8, Julián se removió en su asiento. Clara giró levemente el rostro, como si hablara a un punto fijo más allá del público. Durante meses trabajé en este evento mientras atravesaba algo que muchas mujeres callan por vergüenza: la traición. Al pronunciar esa palabra, el ambiente cambió. Sillas que se acomodan, copas que se detienen en el aire. La palabra traición resonó como un golpe seco en el centro del pecho de los presentes. No hablo solo de infidelidad, continuó. Hablo de desprecio cotidiano, de silencios que aplastan, de palabras que cortan. Hablo de cómo una mujer puede dejar de verse a sí misma cuando la persona que tiene al lado la borra lentamente, mientras sonríe a otros. Inés, desde la mesa técnica, recibió la señal. La gran pantalla cambió sin aviso. Ya no mostraba planos, mostraba fotos. Fotos perfectamente ordenadas. Imágenes nítidas. Julián saliendo del Hotel Sevilla con diferentes mujeres. Fechas, horas, capturas de mensajes. Una secuencia implacable. El público enmudeció. Julián tardó segundos en reaccionar. Abrió la boca,
Se levantó de golpe. Buscó con la mirada al técnico. Elena, a su lado, se puso rígida. No entendía. O tal vez entendía demasiado. La pantalla mostraba su rostro también. Clarísimo. Una imagen de ella bajando del coche. Otra entrando al hotel. ¿Qué mierda es esto? Alcanzó a decir Julián en voz alta. Pero nadie le respondió. Todos miraban la pantalla, y luego lo miraban a él. Algunos con sorpresa, otros con desprecio. El director del evento murmuró algo al oído de su asistente. Clara mantuvo la calma. No lloró, no gritó. Solo bajó ligeramente el micrófono y lo sostuvo con ambas manos. Este es el hombre que decía que su esposa era una pared blanca, que la usaba como coartada mientras mentía en cada llamada, que se burlaba de ella frente a sus amigos mientras jugaba a ser profesional con un jefe que nunca estuvo presente. El público empezó a murmurar. Ruidos de incomodidad. Gente levantando el teléfono. Julián quiso acercarse al escenario, pero dos miembros del equipo de seguridad se interpusieron con firmeza. Inés activó el sonido ambiente. Una música suave, melancólica, que envolvía la escena con una elegancia casi cruel. Esta no es una venganza vulgar, dijo Clara, con voz firme. Es una verdad necesaria, porque hay mujeres aquí que también están callando, y no deberían. Se escucharon aplausos, al principio tímidos, luego más decididos. La presentadora oficial del evento, visiblemente incómoda pero impresionada, tomó el micrófono y agradeció a Clara por su valiente y poderosa intervención. Julián, pálido, intentó justificarse con los que estaban cerca, pero ya nadie lo escuchaba. Elena se levantó y se marchó sola. Ni una palabra, ni un reclamo, solo vergüenza. Uno de los socios principales de la empresa se acercó al director y, delante de todos, dijo: «Ese hombre está vetado, y si es parte de tu equipo, te sugiero que lo retires ahora mismo». Y así fue. Julián, sin más que añadir, fue invitado a salir del evento. La sala lo observó marcharse. Un hombre que durante años creyó que podía jugar con todos, sin pagar el precio. Un hombre que pensó que su esposa nunca levantaría la voz. Pero la levantó. Y lo hizo con clase, con inteligencia, con poder. Esa noche, Clara no volvió a casa con rabia. Volvió en silencio, acompañada por Inés y Sergio. No celebraron, no brindaron, solo compartieron el alivio de haber cerrado un ciclo con la verdad por delante. Ella había hecho justicia, no como víctima, sino como protagonista. Julián llegó a casa a las 3 de la madrugada, solo, despeinado, con la camisa arrugada y los ojos vidriosos de furia contenida. Abrió la puerta con torpeza, tiró las llaves sobre la mesa y buscó a Clara por toda la casa como un animal acorralado. Pero ella no estaba, ni el dossier, ni las carpetas, solo el silencio, y un sobre la cama, con una sola frase escrita a mano. Ahora sí, no me esperes despierta. El golpe fue sutil, pero devastador. Julián se dejó caer sobre el colchón, sin entender en qué momento todo se había derrumbado. El hombre que siempre creyó tener el control, ahora dormía solo, sin aplausos, sin amante, sin respeto. Y aunque no lo sabía aún, esa sería la última noche que compartirían el mismo techo, porque Clara no pensaba volver. Al amanecer, Clara estaba en el departamento de Inés. Había dormido en paz. Por primera vez en años, su cuerpo no se tensó al escuchar pasos en el pasillo. Su corazón no saltó por el sonido de un mensaje. No tuvo que fingir nada. Desayunó fruta fresca, café caliente y un pan con mantequilla que sabía a libertad. Inés la miraba desde la cocina con una sonrisa suave. No le decía nada. No hacía falta. Había cosas que solo se dicen con los ojos. ¿Y ahora?, preguntó Inés finalmente. Clara pensó unos segundos antes de responder. Ahora, vivo, con calma, sin mendigar nada, sin dar explicaciones. Y si llega algo bonito, no lo voy a rechazar por miedo. Ese algo bonito tenía un nombre. Sergio. Esa misma mañana, le escribió un mensaje. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Lo que hiciste fue más que valiente. Fue hermoso. Clara tardó en contestar. No por duda, sino porque quería elegir bien las palabras. Y cuando lo hizo, fue con la misma honestidad con la que ahora vivía. Gracias por no esperar nada, pero estar siempre. Me encantaría verte pronto. Sin máscaras, sin planes. Solo eso. La respuesta llegó con rapidez. Dime cuándo. Pasaron los días. Julián intentó contactar a Clara. Llamó,
escribió. Incluso esperó frente al edificio de Inés. Pero ella no respondió. No por venganza, sino porque no quedaba nada que responder. Había cerrado el capítulo. No con odio, con paz. Sabía que el verdadero castigo para Julián no era la humillación pública, sino perderla para siempre. No su cuerpo, su presencia, su risa, su silencio. Un sábado por la tarde, Clara y Sergio se encontraron en una terraza del centro. Ropa sencilla, miradas limpias. No hablaron de Julián, ni de pasado. Hablaron de música, de libros, de ciudades que soñaban conocer. Rieron con libertad. Clara, sin darse cuenta, se tocó el cuello y se sorprendió al notar que ya no llevaba la cadena que Julián le había regalado años atrás. Se la había quitado hacía semanas, sin pensarlo, como quien se saca un abrigo viejo que ya no abriga nada. Antes de despedirse, Sergio le dijo: «No quiero que sientas que te estoy esperando». Clara lo miró, serena, y respondió: «No necesito que me esperes. Solo que camines a mi lado, cuando yo decida caminar». Se despidieron con un abrazo largo, sin promesas, sin prisas, porque el reencuentro más importante ya había ocurrido. Clara había vuelto a ella misma, más fuerte, más sabia, más viva. Ese domingo, al anochecer, volvió a su departamento, no para quedarse, sino para recoger lo último. En el cajón del escritorio encontró el cuaderno donde había escrito su primera promesa. Lo abrió, y debajo de esa primera línea: «Este es el principio del fin», escribió una nueva. «Y este es el comienzo de todo lo que merezco». Hoy viste como una frase cruel puede ser el empujón que faltaba para recuperar lo que es tuyo, y ella lo hizo sin decir una sola palabra más. Pero no fue la primera vez que intentaron borrarla. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que su hijo gritó que quien mandaba era su esposa, y ella respondió cancelándolo todo. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada no sirves tiene un ya no los necesito esperando. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.